Estamos pasando en el mundo entero una época especial y una época especial en cuanto a cómo, aún a pesar de que cada uno de los países del mundo tienen un gobierno muy particular, sin embargo, repito, ha estado sucediendo algo que no tenía precedentes, en muchos años no tenía precedentes esto, porque la llegada de un presidente al poder de los Estados Unidos, y no tiene ni el mes, creo, en el poder, el presidente de los Estados Unidos, esto ha traído como consecuencia una serie de reacciones en todos los países del mundo y particularmente más toda América, todo lo que es el continente americano, desde Canadá hasta el sur, hasta Argentina. Y sabemos bien que las posturas que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, prácticamente para cerrarlo en una oración, o en un pensamiento es: voy a hacer que los Estados Unidos americanos sea de los americanos, de los estadounidenses. O sea, voy a hacer que el reino que es Estados Unidos de América sea para sus miembros, para los que habitan, los habitantes, los ciudadanos americanos. Voy a devolvérselo a los Estados Unidos. ¿Y cómo he estado haciendo esto? Obviamente, echando fuera de Estados Unidos a aquellos que están ahí sin ser de ahí. Eso es lo que ha estado haciendo el presidente de los Estados Unidos, estar echando fuera a todos aquellos que están ahí sacando provecho de Estados Unidos sin someterse a las normas del gobierno y de la vida americana. No están pagando los correspondientes impuestos en muchos de los casos. Están manejando muchos sin licencia que les autorice a manejar. Están viviendo y tomando ventaja de algunas cuestiones sociales sin pagar. Platicando yo hace unos años con alguien de estos mexicanos, porque hay mucho latino, pero también hay muchísimo mexicano que está por allá. Y platicando con alguien me decía: tengo, un mexicano, tengo más de 500 multas de tránsito y no he ido a pagar ninguna. Y otra persona me decía, familiar también, mexicana también, me decía: yo voy al hospital, me atienden y luego me mandan los bills a la casa, o sea, la cuenta me la mandan a la casa. Y he ido unas 7, 8 veces y no he pagado ninguna. Es un ejemplo nada más para que vean ustedes cómo, y estoy hablando que ni siquiera lo ven mal. O sea, estos mexicanos, así como billones de latinos que están allá, no ven mal esto. O sea, ellos lo que ven es: tengo una necesidad y en mi país, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, el país que sea, México inclusive, no me suple mis necesidades, por tanto, voy, porque yo necesito y alguien tiene que satisfacer mi necesidad. Entonces entran como entra una garrapata y dice: yo necesito sangre, y se te prende. ¿Y cuántos? A todos yo creo nos ha sucedido que nos hemos quitado garrapatas panzonas, pero panzonas de nuestra sangre, porque se prendieron de nosotros. En lugar de prenderse de un animal, que es lo común que ellas vivan de los animales, se prenden de nosotros. Y en muchos de los casos traen inclusive enfermedades a nosotros. Enfermedades. Y eso es un problema. Podemos nosotros considerar que esto es algo inhumano, el que el presidente esté echando fuera. Podemos considerar esto. Sin embargo, hay un reino que está por encima de todos los reinos, porque Él es el Rey de Reyes y Señores de Señores, y su nombre es Jesucristo. Y Jesucristo vino a establecer un reino, el reino de Dios. Y en esta porción de la Escritura,
Jesús tiene un encuentro con tres jóvenes. Con tres jóvenes. Y se da un diálogo muy particular, que creo que es conveniente para nosotros como ciudadanos del reino de Dios o como interesados en el reino de Dios, que podamos revisar a la luz de lo que el Espíritu Santo ha inspirado aquí en este hecho, donde nos recuerda algo histórico, pues que nos revisemos a la luz de la verdad de la Escritura con respecto a el reino de Dios y nuestras vidas. Y lo primero que podemos ver ahí en el versículo 57 y 58 es el reposo del reino. El reposo del reino. Después en el versículo 59 y 60, el mensaje del reino. El mensaje del reino. Y por último, versículos 61 y 62, la vida del reino. El reposo del reino, el mensaje del reino y la vida del reino. Son algunos de los temas que podemos ver ahí claramente mostrados por el Rey y Señor del reino, que es Jesucristo. Dice en el versículo 57, estamos viendo cómo nuestro Señor Jesús, como maestro, va de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, va proclamando el evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, y va demostrando que el reino de los cielos ha llegado. Recordemos siempre en Marcos 1:15, Jesús así lo declaró: el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ese fue el mensaje que dio en Marcos 1:15, cuando Juan el Bautista terminó su tiempo de predicar y terminó en la cárcel. Jesús retomó la estafeta que le deja su pariente en la carne y sigue con el mismo mensaje: arrepentimiento y fe en el evangelio, fe en las buenas noticias del reino. Ahora, dice aquí Lucas 9, versículo 57, mientras ellos iban por el camino, y se refiere obviamente a Jesús, con sus discípulos siguiéndole, todo el montón de discípulos, y también obviamente todos aquellos interesados y que no se podían considerar discípulos, pero interesados. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, uno le dijo, no está diciendo que haya sido un discípulo, pero podemos suponer por el hecho de que es muy personal este joven: te seguiré a donde quiera que vayas. Hace una aseveración en cuanto a que seguramente se da por entendido que ya Jesús lo llamó. Recordemos que nuestro Señor Jesús, y lo vamos a ver en el siguiente punto, que Jesús le dijo a uno: sígueme. Y esa era una palabra que usaba mucho nuestro Señor cuando llamó a Pedro, Jacobo, Juan. Les dijo: sígueme. Y era todo, nada más, sígueme. Y era tal autoridad en este llamado sígueme, que dejaban todo y lo seguían. Y podemos suponer que este hombre, y particularmente me refiero a jóvenes, porque al parecer los dos siguientes parecen ser jóvenes, y pues pareciera también que porque lo que está diciendo este hombre es: te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, le está dando una certeza, le está asegurando algo a Jesús. Te seguiré. Por un lado, voy a ir siempre detrás de ti, vas a ser mi maestro, voy a ser el alumno. Y te digo algo, lo voy a hacer donde quiera, bajo cualquier circunstancia. Cuenta conmigo como tu seguidor, como tu discípulo. Mis amados hermanos, nosotros bien sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros bien sabemos que este hombre
le salió tan de lo más profundo de su ser sin tener ni siquiera idea de lo que estaba diciendo, porque se estaba comprometiendo a algo que es imposible para el hombre. Seguir a Jesucristo es algo totalmente imposible para nosotros. Si consideras tú que eres un cristiano porque lo decidiste, si consideras que eres un cristiano porque estudias la Biblia o porque te congregas, discúlpame, pero no es la razón por la que te puedes llamar cristiano. Mis amados hermanos, todo ser humano está bajo el poder de su carne. Todo ser humano lo que busca es solo su propio beneficio. Todo ser humano lo que busca es agarrar todo lo que puede de fuera de él para su beneficio. Y todo ser humano nace, desde que nace es concebido en pecado, y lo único que viene seguro que va a producir en la vida es pecado contra Dios, porque todo ser humano es pecador. Por tanto, produce pecado. Somos rebeldes desde el nacimiento. Estamos totalmente en oposición a lo que el Creador de nuestras vidas dio. Esta semana tuvimos a 2 bebés recién nacidos, una de 10 días y otra de 21 días en nuestros brazos. Y la verdad es que se ven preciosos los bebés. Pero aun cuando están preciosos y fueron muy deseados, nacen con esa mentalidad ya que son el centro del universo y traen a los papás marcando el paso, y hay niños que quieren llegar, y me lo han dicho madres en el consultorio, llega de primero de primaria a pegarse a mi pecho y me preguntan cómo le puedo quitar el pecho al chamaco. Si no se lo quitas, si no le haces ver a ese niño quién manda, el niño va a gobernar tu vida. Mis amados, nosotros somos hijos del diablo en forma natural y estamos sujetos y esclavos al pecado nuestro y a las mentiras del mundo, que se unen obviamente a nuestra naturaleza mala, perversa. Isaías nos dice, el profeta Isaías, que nuestras mejores obras son como trapos de menstruación delante de Dios, pestilentes. Esas son nuestras mejores obras, porque nuestras mejores obras como seres humanos van a buscar una cosa, nuestra gloria. Van a buscar que seamos reconocidos, pero no van a nacer del Espíritu, de lo más profundo de ese milagro tremendo que es Jesucristo. Como aquí mismo lo estamos viendo en Lucas, la serie de Lucas, mensajes del estudio de Lucas, le hemos puesto: el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Dice la palabra en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, estábamos sujetos a nuestros delitos y pecados, muertos totalmente, extraviados en todos los deseos que el mundo favorece. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos hizo ver que éramos enemigos suyos, nos hizo entender que estábamos sujetos al juicio de un Dios santo, porque somos pecadores y no tenemos posibilidad de llegar ante la santidad de Dios. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de su gloria. Pero el amor de Dios es tan grande que ha dado a su Hijo único para salvarnos, a su Hijo único para morir en nuestro lugar en la cruz, tomando el castigo para tener paz con Dios. Jesucristo vino al mundo para salvarnos, no vino para traernos juicio y condenación. ¿Pero de qué nos salva? Precisamente del poder del pecado con el cual nacemos. Y este joven arrogante, cuando le dice: te voy a seguir a donde quiera que fueras, voy a hacer por ti todo, eso habla solamente de una mera arrogancia del corazón. Ese hombre no tiene ni idea de lo que es seguir a Jesucristo. ¿Y cómo lo sabemos eso? ¿Cómo podemos presuponer eso? Por la contestación que le dio el maestro. Porque la contestación que le dio el maestro es para hacerle ver
su insensatez, para hacerle ver su pecado y para concederle el espacio en su vida para arrepentimiento y fe. Todos los hijos de Dios que hemos sido adoptados por Dios, pasamos por el proceso, encontramos realmente enemistad de nuestro corazón contra nuestro Creador y nos volvimos a Dios porque Cristo vino a nosotros primero y nos envió su Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad, la cual habíamos ignorado porque nos convenía vivir en nuestros engaños, como tantos inmigrantes ilegales que hay en otro reino que no es el suyo y que no están dispuestos a someterse, por supuesto, a las reglas del reino. Jesús le contesta a este hombre y le dice, cuando le dice, te voy a seguir donde quiera, como prometiéndole y asegurándole con tal arrogancia, Jesús le dice en el versículo 58, Lucas 9:58, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos. O sea, los animalitos tienen donde descansar, donde dormir. Las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No haya reposo. No hay tiempo para Jesús para venir a descansar. No hay tiempo. Mis amados, no hay tiempo para el creyente porque el Señor viene pronto. La vida del cristiano debe de ser cada vez más cristiana. La vida del cristiano tiene que no solamente creer que Cristo lo adquirió a precio de sangre y que ya no se pertenece a sí mismo, sino le pertenece a Él, sino que además después de que le ha sido perdonado toda su maldad y toda enemistad con Dios y que lo ha liberado de la culpa y de las mentiras con las que estaba viviendo y obviamente bajo Satanás, cuando ha sido liberado y perdonado, el Señor, quebrantando la dureza de nuestro corazón, nos trajo arrepentimiento y fe. Pero además, en Cristo Jesús, que resucitó, ascendió y nos dio total apertura con el Padre, hemos sido adoptados como hijos. O sea, no solamente hemos sido perdonados, sino hemos sido tomados por Dios como hijos suyos, y Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y ser hijos suyos es un total y brutal acontecimiento que tuvimos cada uno de nosotros, los que hemos venido en arrepentimiento y fe a reconocer en Cristo al único que nos ha salvado, el único por el cual hemos sido perdonados y el único por el cual tenemos total certeza de la promesa de nuestra resurrección para vida eterna en el gozo eterno de los santos. Pero es en Él que podemos reposar. Es en Él que podemos descansar ya. Ya no vamos a hacer buenas obras para lograr algo porque Cristo las hizo todos. Jesús, hombre, verdaderamente hombre, es Jesús, verdaderamente Dios también. Un solo Dios. Mis amados hermanos, Jesús le está diciendo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús vivió 33 años de vida terrenal en cuerpo de carne y lo vivió de manera intensa. Los hijos de Dios adoptados por Dios, lavados por la sangre de Cristo, perdonados de sus pecados y traídos a la gracia, a las abundantes riquezas de su gracia, su favor para con nosotros en Cristo, no tenemos por qué vivir una vida diferente. Realmente debemos de vivir intensamente para el Señor desde que amanece hasta que anochece, cualquiera que sea el área en donde nos estemos desenvolviendo por gracia, porque ser cristiano no implica un momento y un acto, sino implica toda la vida de Cristo que ha sido depositada en nosotros por el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos y nos sacó a nosotros de la muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y en Cristo tuvimos vida. La luz del Señor vino a romper nuestras tinieblas. El Señor mismo vino a hacer de nosotros un templo santo.
Somos el pueblo escogido por Dios y el Rey ha venido y nos ha manifestado la primera noticia. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y hemos tenido arrepentimiento como producto de la gracia y el favor de Dios, y una fe y una conciencia que solo en Cristo tenemos una firme promesa de resurrección. Y podemos reposar en ese hecho, podemos descansar en ese hecho. No necesitamos nosotros ser servidores del reino, trabajar para el reino, para lograr algo, no, pero por consecuencia de el tremendo privilegio que nos fue dado, tampoco hagamos promesas como este hombre que le aseguró que iba a entregarse todo a su reino. Mis amados, más vale reconocer y decir: es demasiado, es imposible. O sea, realmente yo ser un creyente 24/7, o sea, ser un siervo 24/7, porque es el siervo enseñándonos y haciendo de nosotros un pueblo de siervos. Eso es lo que es el Hijo de Dios. Al venir a la tierra, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros mismos hemos sido llamados a ser siervos. En esencia, todo hijo de Dios, en esencia es un siervo de Dios, porque es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, siervo de Dios, para vivir para el reino celestial, el reino eterno. Repito, ¿cuál es el motivo de que tanto hombre esté siendo amenazado con ser expulsado de los Estados Unidos? Que no pertenece a ese reino, no pertenece a ese país. Y mis amados, tú y yo no pertenecíamos, pero ahora somos de ese reino. Hemos sido adquiridos a precio de sangre y estar reunidos en el día del Señor, día de reposo, día sagrado, es porque sabemos que el Rey manda nuestras vidas. Y si Él ordenó que apartáramos un día de la semana, el primero de la semana, es porque reconocemos que necesitamos presentarnos ante el Rey para que el Rey resplandezca con su gloria de gracia y siga formando en nosotros a ese siervo y a ese hijo, que podamos crecer realmente a la estatura del varón perfecto, Jesucristo, que Él siga perfeccionándonos y santificándonos por medio de su palabra y su espíritu, y que nos siga realmente haciendo ver dónde está nuestra familia, porque nuestra familia es eterna. Tu familia no es aquel que es un borracho, un drogo, un mujeriego, uno que nada más se la pasa presumiendo de su último carro, de su último trabajo y te sigue hablando a maldiciones, y tú también te metes a hablar a maldiciones. No. Esa no es tu familia. Esos no son tus amigos. Has sido adquirido a otro reino. Aprende a vivir, amado hermano, hermana, amado siervo, sierva del Señor, bajo las normas del reino de Dios, porque no es algo que fue tu voluntad. Se ejerció la voluntad del Creador y Dios, que te da alimento, que mantiene tu corazón latiendo y que te ha dado la bendición de tener hijos o hijas o esposo o esposa. O sea, es Él, es Dios, el Señor. O sea, no estamos hablando de una persona, estamos hablando del Señor y Dios nuestro. Este joven, repito, fue muy impulsado por su ego. Y en segunda de Timoteo 2, quisiera que viéramos algo que simplemente este joven no tuvo previsión y que está establecido aquí en segunda de Timoteo 2, verso 3. El apóstol Pablo escribiéndole a un hijo de Dios: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Mi amado hermano, hermana, además de haber sido adoptados como hijos, somos soldados y vamos a sufrir penalidades. Versículo 4: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de
poder agradar al que lo reclutó como soldado. Entonces la primera imagen que tenemos aquí de un hijo de Dios, un siervo de Dios, es: eres soldado y tienes que cuidarte porque estás en guerra. El diablo mismo y todos sus demonios y el mundo entero está en tu contra y va a haber disparos. Y si no te cuidas vas a caer herido. Sufre penalidades porque tienes que servir al que te tomó como soldado. Versículo 5. El que compite, compita como atleta. No gana el premio si no se compite de acuerdo a las reglas. Hay reglas del reino, Jesús las estableció. Versículo 6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir parte de sus frutos. Versículo 7. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento. El labrador que trabaja. Y ahorita vamos a ver una imagen de ese labrador, porque habla Jesús de que el que pone las manos en el arado y se pone a trabajar para la siembra. Mis amados hermanos, este es simplemente una de las porciones de la Escritura donde deja claro qué somos en el reino de Dios. Y Jesucristo dijo: para mí no hay descanso, es intensa la carrera, 33 años. Lo siguiente que vemos ahí en el versículo 59, en Lucas 9, 59, es otro joven. Versículo 59. A otro Jesús le dijo: sígueme, el llamado de Jesús. Pero este joven dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. O sea, deja que se muera. Deja que se muera. O sea, déjame acabar mi padre ya está cercano tal vez a la muerte. Déjame primero ir a enterrarlo. O sea, no veía a este joven, no respondió dejando todo. Recordemos cuando los pescadores, Pedro, Juan y Jacobo, recordemos cómo se quedó ahí. El padre de Juan y Jacobo se quedó en la barca y lo dejaron y siguieron al maestro. Mis amados hermanos, este joven, este hombre le dice: primero déjame ir a enterrar a mi padre. No quiere decir que se haya muerto y que haya que ir a enterrarlo. Pudiese ser una de las posibilidades, pero más el que está malo puede terminar, deja que termine y entonces te seguiré. Y miren la contestación que le dio Jesús, el Señor Jesús, el Señor del reino. Le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Acaso no es así un golpe muy fuerte? Fíjate nada más que el Señor te diga: es que ser cristiano es un problema porque mis padres no son creyentes y tú, es que no puedo acudir a reunirme con los santos porque, ¿y qué dice? Deja que los muertos entierren a los muertos. A este joven le dijo: tus familiares muertos pueden enterrar a los muertos. Repito, es algo muy fuerte decir que tu padre inconverso, tu madre inconversa está muerto delante de Dios en sus delitos y pecados. Es demasiado. Pero si es Dios el Señor quien lo dice, si es Dios el Señor, es una total verdad. Por más que te incomode, es una total verdad. Ahora, ¿qué has hecho respecto a esta verdad? Si eres un hijo de Dios y tienes padre, madre inconverso, si tienes una esposa, esposo inconverso, si tienes hijos, hijas inconversos, ¿estás consciente que ellos están muertos? Ahora, yo no lo digo, lo dice el Maestro, lo dice el Señor Dios, que necesitan venir en arrepentimiento y fe a la vida de Cristo, que necesitan creer en el Hijo de Dios para tener vida y vida en abundancia. Vean por favor conmigo en Mateo 10, versículo 37. Mateo 10, versículo 37 y 38. Mateo 10, 37. Jesús hablando. El que ama al padre o a la madre más que a mí, el que ama al padre,
a la madre. Y si quieres ponle ahí amigos, amigas, compañeros de trabajo, pon la lista que quieras. ¿Por qué? Porque padre o madre es lo más cercano que puedes tener, o hijo o hija. Entonces, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, vean que después de padre pasa a los hijos. El que lo ama más no es digno de mí. Versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mis amados hermanos, amigos, seguir a Cristo cuesta todo, porque Cristo lo dejó todo en su gloria y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Y la vida cristiana implica negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, crucificar nuestra carne y nuestros deseos y únicamente buscar los deseos del Maestro, seguir a Jesús, seguir a Jesús. Y si no, bueno, no lo digo yo, lo dice Él, no eres digno de llamarte cristiano, no eres digno de decirte que eres un seguidor de Cristo. Llámate cristiano cuando estés realmente siguiendo al Maestro. Llámate cristiano cuando estés batallando contigo mismo en dejar todas las cosas de tu vida pasada. Llámate cristiano cuando sepas que esta gente con la que estás lado a lado en el reino de Dios es tu familia eterna y que vale mucho más que tus padres, tus hijos o tus amigos muertos. Muertos, porque es así como le llama el Maestro. Deja que los muertos entierren a su muerto. Se muere tu mejor amigo, es día del Señor. Estás aquí, vienes o vas al entierro, porque es tu mejor amigo, no importa que haya sido lo que haya sido, es tu mejor amigo y fue tu mejor amigo. Y de repente faltas a la reunión, a escuchar del Señor, al día de la asamblea de los santos, y el siguiente fin de semana te dicen alguien, oye, tú siempre estás y no te vi ni en la mañana ni en la tarde, no fuiste. No, hombre, se me murió mi mejor amigo. No, hombre, qué doloroso. Ok, entonces, deja que los muertos entierren a los muertos. Y si tu padre, y si tu madre, y si tu hijo o si tu hija pesan más que el Maestro, Señor y Dios, Salvador tuyo, no hay forma. Porque el Maestro dice, no eres digno de mí, no eres digno de mí. Ahora, ¿nos está pidiendo algo realmente súper archi recontra inalcanzable? Por supuesto que no. Él lo hizo todo lo imposible para que en nosotros sea manifiesta la vida verdadera que es en Cristo. Mis amados, debemos de entender que Él es el Señor Dios. Y si Él dice que mis más queridos amigos o parientes son muertos y pueden enterrar a sus muertos, es Dios. ¿Cómo lo voy a contradecir? ¿Cómo lo voy a contradecir? Y obviamente no depende de mí el que ellos se vuelvan al Señor. Pero mi ruego, mi oración siempre va a ser por su salvación. Y obviamente en cuanto tenga oportunidad, voy a predicarles el Evangelio, voy a hablarles de las buenas noticias y voy a insistir, no importa que me dejen de hablar, no importa que me eviten y brinquen la banqueta para no volver a enfrentarme, lo voy a seguir haciendo hasta el día en que el Señor me recoja para su gloria, porque eso es amor, eso es amor. Amor no es compartir, ser cristiano en la iglesia, ser del mundo en el mundo. No, eso no es amor, por favor, hay que arrepentirnos, amados hermanos. Vivir a medias tintas. El Señor dice en Apocalipsis, más vale que seas frío o caliente, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. Tibio. Jesús sigue hablando ahí y le dice después de que en el verso 60, Lucas 9, 60, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú,
O sea, tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Ve y anuncia por todas partes. Ahora, este hombre o este joven, ¿qué fue lo que le dijo en el versículo 59? Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Señor, lo llamó Señor. Mis amados, ¿cómo vas a llamar Señor cuando tú quieres imponer tu voluntad? ¿Cuándo le vas a llamar Señor cuando tú quieres negociar, tomando para ti lo que quieres dejar de tu antigua manera de vivir, tomando para ti todo lo que el mundo estabas cargando y te estaba contaminando al grado, tú sabes bien de qué estoy hablando, pero sin embargo, mis amados, es el reino del Señor. Nuestro cuerpo aquí se quedará con los gusanos comiéndose y dándose un banquete, o nuestras cenizas serán llevadas a la familia. Pero nuestra alma estará en el paraíso, en tanto que esperamos la resurrección de los muertos. Estaremos con el Señor, nuestro Dios. Y nuestro gozo es el gozo de nuestra salvación, y estamos firmemente parados en la roca que es Cristo. Mis amados, es el reino del Señor Jesucristo. Y es su Espíritu el que ha traído a nuestro corazón quebranto y dureza en un arrepentimiento y fe genuino. Es Él, no es obra de nadie, ni siquiera del que nos predicó el Evangelio. Es el Señor el que envía su palabra y no regresa a Él vacía, sino hace aquello para lo cual es enviada. El que envía su espada de dos filos y rompe la conciencia endurecida por el pecado y la cambia y la trae a vida. Mis amados, Jesús le dice: tú ve, versículo 60, Lucas 9:60, tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Fíjense nada más, poniendo en la balanza, mis padres, oír y proclamar el reino. Y lo que dice el Señor es, el reino, porque soy el Señor. Tú me has llamado Señor, bien lo dices, porque lo soy. Jesús venció la muerte por ti y por mí. Jesús ascendió al trono por ti y por mí. Jesús nos tiene, dice Efesios 2, sentados en Él en lugares celestiales. Jesús intercede por ti y por mí, lo dice Hebreos 7:25. Está intercediendo porque somos suyos y Él es el que ha hecho de nosotros un templo santo, y por tanto Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera para que sea cumplido el propósito de nuestro llamado: proclamar el reino de Dios y su justicia. Porque es lo que buscamos diariamente, el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos van a ser dadas por añadidura. Amados hermanos, proclamar el reino de Dios no es negociable. O sea, tú puedes decir: tengo 5 años de cristiano, tengo 5 meses de cristiano, y tus mejores amigos, sabes que ese tema no lo puedes tocar, porque sabes bien, si en cada reunión que te vieras con ellos lo tocaras, dejarían de visitarte o te sacarían del equipo o del grupo. Y lo mismo con los familiares, te van a decir que ya te calles, que ellos son tus padres y que tienes que hablar otro tema. Sí. ¿Y el infierno? ¿Y el juicio final? ¿Y el tormento eterno? ¿Qué? Pero deja tú eso para ellos, muertos enterrando muertos. No, tú y yo, ¿dónde quedamos? ¿Somos dignos realmente del llamado que tenemos como hijos de Dios y siervos del Altísimo? Mis amados hermanos, tenemos que cuidar mucho. Vean conmigo por favor Marcos 10:28. Marcos capítulo 10, versículo 28. Marcos 10, verso 28. Pedro comenzó a decirle a Jesús, por supuesto, al maestro: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo
y te hemos seguido. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hemos dejado padre, madre, hijo, hija. Hemos dejado a nuestros amigos. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, realmente valoramos quiénes somos en Cristo, en el reino y dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Eso le dice Pedro, Jesús les dice, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre, hijos o tierra por causa de mí, por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más, versículo 30, o sea, por causa de el evangelio, de las buenas noticias del reino, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos, tierras, junto con, o sea, ciertamente, o sea, no habría manera de haber conocido a la preciosa gente que hemos conocido a lo largo de 33 años si no fuera viviendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y con la iglesia cada semana de nuestras vidas, mi chula y yo. No habría manera de conocer tanta gente tan linda a lo largo de estos 33 años. No hay manera. Ayer en redes, cada rato me piden, ayer fue uno de los días que tienes que quitar, porque son 5,000 contactos que tienes que cambiar para... Y ayer le enviaba a un hermano en la fe, siervo del Señor, que le quitaron el hígado, pues estaba muriéndose, estuvimos orando para que le hicieran trasplante. Un hombre de 30 y tantos años de edad, un hermano de la fe, siervo del Señor. Bendito el Señor que funcionó bien el trasplante y bendito el Señor que sigue. Y ayer cumplió años. Y yo le mandé una nota para felicitarlo. Me da gusto después de haber visto hace 4 o 5 años su situación de muerte. Pero él estaba en manos del Señor y él decía que se haga su voluntad. Mis amados, es familia que tenemos en el mundo y no lo hemos visto, pero estamos en un mismo espíritu y estamos en un mismo sentir. Que Dios se glorifica cualquiera que sea el resultado de nuestra vida, porque está Cristo gobernando nuestras vidas. Dice ahí en el 30, va a recibir todo esto junto con persecuciones, o sea, no te dice que solo vas a recibir puras cosas lindas, también persecuciones por causa de tu fe. Si tus amigos, si tu familia no te aborrece por causa de la fe, considera que tal vez no está siendo luz en medio de las tinieblas. Pero, versículo 31, pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Amados hermanos, necesitamos entender lo que dice el Salmo 145, versículo 13, que es simplemente una declaración. Salmo 145, versículo 13, dice así el Señor en su palabra: tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Es una declaración. El reino del Señor es eterno y su dominio, su gobierno, su autoridad permanece en todas las generaciones de la tierra. Él va a llegar al final de los tiempos a establecer su reino con justicia y acabará con todos aquellos que no han creído en el Santo Hijo de Dios, Jesucristo. Porque Jesús lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En arrepentimiento y fe, mis amados, el Señor ha establecido las normas de su reino. Nosotros, los siervos del reino, hijos de Dios, buscamos que se haga su voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos, porque Él es el Rey y Señor de nuestras vidas. Sigue diciendo, volvamos a Lucas, por favor, y sigue diciendo en el versículo 61, cuando habla con otro, un tercer hombre, un tercer joven, en el verso 61, también otro dijo: te seguiré, Señor. ¿Se fijan cómo ya
te seguiré. Está asegurando que lo va a seguir. Y la otra, le llama Señor. Sí, le llama Señor, o sea, reconoce que es el Rey y Señor. Y ya vimos que el reposo del reino realmente es para sus santos solamente en Cristo. Ya vimos que el mensaje del reino, como dijo el Señor, anuncia por todas partes el mensaje del reino, el mensaje del evangelio, el mensaje del Hijo. Y ahora lo que vamos a ver aquí es la vida del reino. Y vean cómo lo dice el Señor. El hombre le dice, te seguiré, pero, mis amados, quise ir a la reunión, pero, quiero ir en las tardes, pero, mis amados, cada vez que hablamos de un pero con relación a la vida de iglesia, es porque queremos todavía tener cierta área de gobierno en nuestras vidas. Eso es lo que queremos. Pero, quisiera dar y ofrendar, pero, o sea, primero está lo mío, o sea, el pero. Es típico, eso es de la carne. O sea, si hemos llamado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador nuestro y Padre nuestro, seamos conscientes de la responsabilidad que eso conlleva. Te seguiré, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. O sea, otra vez pone como prioridad en su vida este hombre o este joven su casa. O sea, tengo que despedirme. O sea, no quiere, le cuesta trabajo rechazar a un padre incrédulo, ateo, que ya lo ha estado atacando diciendo, ¿para qué andas siguiendo a esos ignorantes, fanáticos, que lo único que quieren hacerte es lavarte el cerebro, te quieren sacar el dinero y te quieren volver fanático igual que ellos? Bueno, por lo menos esos 3 puntos son los que me enseñó mi madre desde niño. Que el cristianismo era para los pobres, ignorantes, que lo único que querían hacer de ellos era mercadería porque les querían sacar su dinero y volverlos fanáticos. Lavado de cerebro porque eran ignorantes. Y la verdad, el Señor me lavó el cerebro, mi antigua manera de pensar la ha renovado. Bendito sea el Señor, mi mamá tenía razón, sacarme el dinero. Claro, mi confianza podía estar en lo que producía, sin embargo mi confianza es Cristo, no lo que produzco. Y fanático, soy el número 1 ante mis ojos. No sé, el Señor puede decir otras cosas, pero yo delante de mí no conozco otro cristiano más cristiano por la causa de Cristo, porque Él es el que obra su querer como el hacer en mí por su buena voluntad. Y no quiere decir que es el mejor cristiano, no, yo soy un hermano en la fe de todos ustedes, pero si puedes decir tú mismo de ti mismo, reconócelo, acepta delante de Dios que has estado teniendo un doblez en tu voluntad y lo has estado repartiendo ante las cosas que no quieres dejar atrás, porque es tu vida anterior y la quieres seguir manteniendo hasta donde se pueda. Acéptalo, reconócelo, es ahí donde empieza el arrepentimiento. Solo en el amor de Dios en Cristo Jesús derramado en esa sangre en la cruz. No menosprecies el llamado de Dios para tu vida. Ven a Él en arrepentimiento y fe, su amor derramado en tu corazón y en mi corazón, para que el reino de los cielos siga siendo extendido y proclamado, pero primeramente en nuestras propias vidas. Mis amados, no es nuestra vida, es la vida de Cristo en nosotros. El mundo necesita el gobierno de Dios, no necesita reconocer a un Biden en el gobierno de los Estados Unidos para que se espante. No, temor y temor reverente debe haber en cada hijo de Dios por el gobierno del Espíritu Santo en nuestros corazones, dentro del cuerpo de Cristo y en la iglesia. Mis amados, hoy se inició en el discipulado un nuevo curso de estos discipulados que hay a las 9 de la mañana. Y ese discipulado no es por querer tener más actividades dentro de la congregación, es simplemente sabiendo que nuestra carne se resiste, sabiendo que hay tantas cosas que vienen a buscar borrar lo que el Señor nos dice los domingos, y el lunes, martes, miércoles, pregúntale a alguien de qué trató el domingo. Nuestra carne
es débil, el espíritu está presto, está fuerte. Jesús lo dijo así: oren y velen, porque el espíritu está fuerte, pero la carne es débil, para no caer en tentación. Este domingo a las 9 de la mañana empezó un nuevo curso de discipulado y particularmente el tema es membresía. Mis amados, si somos hijos de Dios, somos también miembros unos de otros. En esta congregación hay membresía, gente que reconocemos como hijos de Dios, gente que ha creído en Cristo, que se ha bautizado, que ha tenido fidelidad en su vida y que ha confirmado realmente que lo que cree es manifiesta y damos testimonio de ello. Pero hay gente que decide visitar, llegar, sentarse y salirse en tanto que terminan, antes a lo mejor de que el pastor de la bendición ya está saliéndose. Mis amados, los hijos de Dios somos miembros del cuerpo de Cristo. Yo te animo, si no has venido al discipulado, hoy fue la introducción, la semana que entra a las 9 empieza la primera lección y después de 7 lecciones que son obligatorios para aquellos que quieran participar de la membresía de la iglesia, repito, entonces llamaremos a ver quiénes están dispuestos a ser realmente reconocidos como miembros, participar dentro de la membresía de la iglesia, porque eso es lo que es una iglesia sana. Gracias a Dios tenemos una membresía, pero hay muchos que ya tienen meses siendo fieles, escuchando discípulos. Hay gente que ha estado en todos los cursos de discipulado y obviamente se va a hacer un llamado para integrarse a la membresía. Mis amados, es simplemente reconocer lo que somos y ser partícipes con los demás del reino de Dios. Mis amados hermanos, les animo, les exhorto en el amor de Cristo, que consideren esto, ¿sí? Que hay una nueva vida en Cristo y que esa nueva vida en Cristo implica la vida de iglesia, la vida de ser miembros unos de otros. No importa si soy la uña del dedo chiquito, otro será el ojo, otro será la oreja, pero 1 Corintios 12 así lo dice, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Él es el buen pastor de las ovejas. Les animo, considérenlo, a partir del próximo domingo a las 9 de la mañana, entrar al discipulado. No tienes que pagar nada, tantos lugares que tienes que pagar tanto por cada curso, por cada esto, no se trata de eso, se trata de que el reino de los cielos te sea revelado más y más, para que como discípulo crezcas más y más a la imagen y semejanza del Maestro y Cristo siga formando en ti. Jesús cuando le dijo a este joven o este hombre: permíteme primero ir a despedirme de los de mi casa, Jesús le contestó, le dijo, versículo 62, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto. Nadie es apto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, amados hermanos? Si tomas el arado, más vale que le des al surco, porque hay que estar preparando la tierra para que la semilla del evangelio se deposite en la tierra preparada por el Señor. Pero el Señor usa obreros. Y una petición del Señor mismo, que oremos, que envíe obreros a su mies. Gracias a Dios también que esta semana ya hay 4 ofrecimientos de 4 casas para tener grupos en casa. Ya lo habíamos tenido, pero después del COVID lo dejamos un tiempo y ahorita es tiempo de retomarlo, para que en ese ambiente menos intimidante que a veces resulta el que te invito a mi iglesia y todo, en una casa, en la comodidad y en esa informalidad, como quiera sea predicado el evangelio. Y repito, gracias a Dios por esos 4 casas. Y la semana que entra particularmente ya les daremos detalles en dónde estarán y si hay alguno más de los miembros, como ya se expuso, obviamente ofrecer su casa. Gracias a Dios que hay disposición de que el reino de los cielos siga siendo proclamado. Y Jesús lo dice aquí: pones la mano en el arado y no voltees atrás. O sea, no valores más. Aquel que diga que tenía una mejor vida antes de Cristo, realmente no le ha amanecido. No ha conocido quién es Jesucristo. En serio, no ha conocido, es la verdad. Arrepiéntete y cree en el evangelio, porque no has conocido quién es Jesús, el Señor, Dios y Rey. Mis amados,
El diablo tiene todavía muchos esclavos. El mundo sigue teniendo mucho control. Lo triste sobre muchos verdaderos hijos de Dios que todavía quieren voltear atrás y quieren voltear atrás. Y recordemos lo que pasó con la mujer de Lot. Volteó atrás extrañando todo lo que vivía en Sodoma y Gomorra y se convirtió en estatua de sal. Recordemos lo que pasó con el pueblo de Dios que salió de Egipto. Después de 400 años de esclavitud sale a Egipto y se acordaron que comían bien rico en Egipto y menospreciaron el maná, el alimento de Dios. Y por estar quejándose, el Señor les dijo, ¿qué quieren? ¿Codornices? Perfecto. Y recordemos lo que dice el Salmo, que estaban las codornices en su boca, atáscate. Y cuando estaba saliendo le dice hasta por las narices, de pronto el furor de Dios y consumió a todos, a miles. Les había dado lo que querían, pero estaban con la carne, dice ahí en la palabra así, dice, saliéndoles hasta las narices, y el fuego de Dios cayó y los consumió. Es terrible la imagen. Pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar al rey? ¿Quiénes somos nosotros para decir de qué manera voy a vivir yo el cristianismo? ¿Quiénes somos nosotros? Repito, si Él dice que más vale que seamos fríos o calientes, porque a los tibios los vomitará de su boca, entendemos que así es y que debemos de cuidar. Si hemos estado caminando en tibieza, que el Señor nos conceda realmente hacernos al lado que nos corresponde, al fuego del Espíritu Santo, quemando nuestro interior y cumpliendo la expansión del reino, primeramente en nuestras vidas y luego en los más cercanos. Mis amados, quiero que terminemos con Lucas 14, verso 32. Lucas 14, verso 33, perdón. Lucas 14, verso 33. Lucas 14, 33, dice el Señor, Jesucristo hablando, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Creo que no hay versículo que pudiese reunir todo lo que acabamos de escuchar ahorita en esta sección de Lucas. Creo que es un versículo que enreda todo bien. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si no arrancamos voluntariamente y entregamos todas nuestras posesiones para servicio del reino, realmente no queremos seguir al Maestro y no queremos ser discípulos. Y mis amados, no tenemos ni siquiera idea del brillo de gloria que nos espera eternamente y para siempre con todos los santos, incluyendo Pedro, Pablo, Lucas, el doctor, ahí estará el colega, y ahí estaremos todos ante el único que merece todo el reino, el poder y la gloria. Lo dice Jesús al terminar el Padre Nuestro, el reino, el poder y la gloria. Y Él merece nuestra alabanza, nuestra adoración y también nuestra entrega y humillación. Mis amados, que Dios nos dé oídos para oír, ojos para ver el brillo de la grandeza de su gloria y su gracia, y que nos conceda arrepentimiento y fe, y que nos ponga en el camino angosto, con los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabiendo que tenemos una carne de pecado y que tenemos que correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, dejando atrás todo peso de pecado que nos asedia y poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. Que el Señor engrandezca su nombre en medio de su reino, en esta congregación de amistad y de todo su pueblo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que has tenido mucha paciencia con nosotros. Muchísimas gracias te damos por tu palabra y te damos gracias porque tenemos tu Espíritu Santo, Señor. Si no fuese por tu Espíritu Santo, no podríamos recibir, pero te suplicamos
Que venga, Señor, y que afirmes bien esta palabra en nuestra conciencia, trayendo luz, la luz de Cristo. Que nuestro corazón de carne quede sellado y escrito por esta palabra, Señor, y que nuestra vida responda en alabanza, en adoración, pero con una vida entregada al reino de Dios y su justicia. Bendito sea, Señor, glorifícate en medio de tu pueblo y trae arrepentimiento y fe a aquellos que aún no están en Cristo. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, amados, antes de retirarnos.